Miedo, miedo de ver una patrulla policial detenerse frente a la casa. Miedo de quedarme dormido durante la noche. Miedo de no poder dormir. Miedo de que el pasado regrese. Miedo de que el presente tome vuelo. Miedo del teléfono que suena en el silencio de la noche muerta. Miedo a las tormentas eléctricas. Miedo de la mujer de servicio que tiene una cicatriz en la mejilla. Miedo a los perros aunque me diga que no muerden. Miedo a la ansiedad. Miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto. Miedo de quedarme sin dinero. Miedo de tener mucho, aunque sea difícil de creer. Miedo a los perfiles psicológicos. Miedo a llegar tarde y de llegar antes que cualquiera. Miedo a ver la escritura de mis hijos en la cubierta de un sobre. Miedo a verlos morir antes que yo y me sienta culpable. Miedo a tener que vivir con mi madre durante su vejez y la mía. Miedo a la confusión. Miedo a que este día termine con una nota triste. Miedo a despertarme y ver que te has ido. Miedo a no amar y miedo a no amar demasiado. Miedo a que lo que ame sea letal para aquellos que amo. Miedo a la muerte. Miedo a vivir demasiado tiempo. Miedo a la muerte. Ya dije eso. Muy bien. Pues aquí iniciamos este proyecto, amigos, amigas, amigues. Muy contento de estar pues justamente en esto que ya se había estado cocinando desde hace un par de meses y que hasta el día de hoy pues nos dimos un tiempo, ¿no? Pues para compartirle un poco de ideas, pensamientos, ¿no? También muchas preguntas, diría yo. De este proyecto que se llama Desbordados. Y bueno, pues antes de seguir abundando, quisiera darle la palabra a Laura para que pues también ella pues platique un poco, ¿no? Justamente sobre las directrices, si se puede decir tal cosa, que guían a Desbordados. Entonces, Laura, hola. Hola Roberto. Bueno, pues sí, aprovechando la temática, No dije pues mi nombre. Roberto, ahí está. Ya, perdón. Sí. ya los nerviosismos, el miedo, las angustias El miedo, ándale. del por qué habíamos cocinado este proyecto hace tiempo, pero no lo habíamos logrado concretar hasta este momento. Y bueno, contarles un poquito que este podcast está enfocado en la difusión de investigaciones y el trabajo académico en general en el campo de las ciencias sociales, que bueno, no es que esté cerrado simplemente a eso, pero es como el espacio que nos rodea a nosotros particularmente, ¿no? Entonces, por eso quisiéramos enfocarnos, por lo menos de un primer momento, desde este terreno, desde este campo. Y bueno, justamente para que el objetivo de este proyecto, pues para compartir experiencias de investigación que tengan resonancia en el debate de ciertas problemáticas actuales, no solamente, bueno, yo pensaría no solamente del país, sino en general del mundo, ¿no? De pensar lo que está aconteciendo a diferentes niveles en el mundo. Sí, y fíjate que un poco complementando, eh, sí, pues en realidad Desbordado surge precisamente de esa idea, ¿no? Nos parecía que, pues si bien el ámbito de la universidad es podríamos decir que nuestro hábitat usual, pues nos parecía que en cierta medida había bastante desatención, ¿no? Que se estudiaban precisamente las problemáticas, se escribió una tesis o lo que sea y después de eso, pues que nada, ¿no? Nadie te lee. Nadie te lee. Como ese chiste, ¿no? No sé si sea chiste, pero pues más bien Meme, como por lo dicho, menos. meme, ándale. De que ni tu asesor lee tu tesis, ¿no? Nada más lee las conclusiones y que lo haya citado bien, de preferencia. Entonces, pues sí. Entonces, bueno, pues surgía de esa necesidad pues de difundir, ¿no? Cosas que se escriben, cosas que se piensan y a la vez seguirlo dialogando, ¿no? Porque también parecerá como ciertas esferas intocables, ¿no?
que hablan de mundos pues totalmente diferentes, de realidades que no concuerdan, que chocan y que incluso son contradictorias. Entonces, pues bueno, un poco servir de puente es a lo que apunta este proyecto. Ya si lo logra, si no, pues quién sabe, ¿no? Que queda al menos un hito de que se intentó. Por lo menos. Muy bien. Sí. Por cierto, el poema con el que abrimos pues se llama Miedo, para variar. Y pues es de Raymond Carver. Entonces, pues sí. ¿Qué ibas a decir ahora sí? Es que, si no, imagínate, no lo citamos ya mi yo académico ya me dijo, no. No dijiste año. Que llegue la demanda. No, simplemente como para cerrar un poquito esta parte y empezar ya con el tema, pues bueno, quería apuntar que un poco el objetivo es también generar espacios de vinculación y de discusión del conocimiento, ¿no? Creemos que justo esta cuestión que hablábamos ahora de la tesis, de que se hacen investigaciones y se quedan allá y después pues no hay un diálogo real con ese espacio que se estudió, con esos sujetos que sirvieron, digamos, como aporte para desarrollar una investigación, pues que no se quede simplemente ahí, ¿no? Pensar que incluso las investigaciones pues no se cierran a eso y bueno, pues nada, dialogar un poquillo más y aportar a seguir preguntándonos cosas, ¿no? Creo que hay investigaciones muy muy valiosas que no se pueden quedar solamente en el papel, que hay que accionar. Claro, ¿no? Porque sobre todo, o sea, sí la investigación y todo, pero hacen referencia a temáticas, ¿no? Temáticas que todos vivimos, claro, ¿no? Ya lo decías tú, pues sí, tiene o indudablemente esperamos pues que haya eco en el contexto mexicano, ¿no? Pero es una realidad muy similar a la que viven los amigos, las amigas de la región latinoamericana, ¿no? Que sin borrar las diferencias existen ciertos rasgos comunes, ¿no? Que dicen, claro, pues yo me encuentro ahí o acá pasa algo similar, ¿no? Entonces, pues bien, pues vamos a iniciar. Ahora sí ya con la temática. La temática, como ya se infirió, pues tiene que ver precisamente con el miedo. Un tema muy amplio, ¿no te parece? Bastante amplio. El miedo a secas. Habla de un montón de cosas y... Que justo creo que eso, no sé si empezar por ahí, pero me parece como importante que un poco a lo que apunta de todo lo que abarca, pues el miedo es tan amplio, ¿no? Como lo decía el poema, ¿no? De Raymond, o sea, desde la presencia de un policía... Que mira, que ese sí es miedo. De la Guardia Nacional. Sí, censura. Sí, ¿no? El hecho de la muerte de los hijos, de la enfermedad, del dinero. Entonces, pues bueno, un tema que creo que da para mucho. Y que aparte, acá un poco como confesión, creo que ha sido también pues una situación que ha atravesado justamente el interés de Laura y el mío. Entonces, pues bueno. Muy bien, pues, ¿cómo iniciamos? ¿Qué se te ocurre? Yo te di un par de preguntas. Ok. Pero, pues más bien así las solté dándole rienda a la imaginación, pero no sé si sea... ¿Qué te parezca? Pues yo digo que las pongas sobre la mesa. Y además... Pregunta número 1 de 124. Como los reactivos del examen de ingreso a la universidad. A, B o C. Muy bien. Pues la primera que yo decía, bueno, un poco para asentar una base común, pues eso. ¿Qué onda? ¿Qué es el miedo? ¿Qué entender por el miedo? ¿Cómo ves? Bueno,
pues el miedo, entendiéndolo como una emoción, un afecto, una sensación que se experimenta, yo diría, en el cuerpo, pero no solo en el cuerpo, evidentemente pasa por por otros registros, ¿no? Quizá no de primera instancia, pero que sí pasa pues por la psique, ¿no? De alguna manera, en algún punto. Pero bueno, yo particularmente lo plantearía como una sensación que se vive en el cuerpo o a través del cuerpo. Y es esta sensación ante una percepción de algún peligro real o imaginario. Al menos así es como yo lo entiendo, como lo he leído, como lo han definido. ¿Según quién? Según No. Sí, no, bromeaba justamente con este rigor que buscamos de repente deshacer y dialogar, ¿no? Precisamente. Sí, ¿no? Fíjate que gran parte de las investigaciones sobre todo hacen énfasis en el hecho, ¿no? De qué es el miedo. Entonces ahí es como medio tramposo el asunto, porque bueno, dicen es una suerte de temor, ¿no? Y ya se vuelve la definición de las definiciones y parece que es como aquel animal que se muerde la cola y que no lleva a ningún lado. Pero creo que es algo muy latente, ¿no? Yo recién revisaba un par de notas, sobre todo enfocadas desde o más bien que parten desde la sociología. Y pues sí, decían, pues es de entrada la presencia de un objeto, ¿no? Ya sea real o imaginario, y pues la respuesta que sucede ante ello, ¿no? Y pues bueno, ese me parece pues un rasgo como bastante característico, ¿no? Porque fíjate que a diferencia de otras emociones o sentimientos, que también es ahí creo que podría ir la siguiente pregunta. Un debate. Un debate. Sería eso, ¿no? O sea, yo de lo que había estudiado o había revisado, pues justamente hacen esta diferencia, ¿no? De que por ejemplo el miedo tiene un objeto definido, no sé, la enfermedad, un asalto, ¿no? La delincuencia, un terremoto. Lo bueno que ya pasamos septiembre. Es que dirán acá los geógrafos que no hay que temerle a septiembre, que septiembre no es mes de temblores. Que acá abrimos paréntesis. Amigos, ¿les quieres platicar? No sé si alguien pues, a lo mejor que no esté muy ¿cómo podrá decirlo? Acostumbrado a las dinámicas de la zona metropolitana de México. ¿Por qué septiembre? Para que se entienda. Sé que un chiste no se debe de explicar, pero creo que en este caso tampoco podemos obviar que es algo muy pues, de acá, ¿no? De la zona centro-sur de México. Entonces, bueno, a ver, dale. Pues bueno, lo que pasa es que por lo menos en México, en la zona centro y sur, se han repetido diferentes temblores, terremotos en el mes de septiembre, coincidentemente una extrañeza muy rara que no se ha podido explicar como tal, ¿no? Y que los chilangos por lo menos podríamos creer que es como una suerte de augurio que ocurra en el mismo día, porque, bueno, para quienes no sepan, en el 19 de septiembre de 1985 ocurrió un terremoto, no recuerdo la escala de Richter, creo que fue como 8.5, una cosa así, que devastó la ciudad. O sea, sí fue bastante grave, hubo pues una catástrofe, como ya sabemos. Y en 2017 se repitió un temblor de una magnitud similar, quizá un poco más baja, pero bueno, también bastante devastadora. Y lo curioso fue eso, que ocurrió el mismo día, exactamente, no a la misma hora, ocurrió unas 4 horas después, un poquito más, pero bueno, aún no podemos explicarnos cómo es que eso sucedió. Y bueno, una serie de temblores que se han dado sobre todo y coincidentemente en septiembre,
que bueno. Sí, es el mes del miedo, creo ya, para el chilango, ¿no? Sí, para tener Y la cerca tu chilanga. bolillo. Sí, ha sorprendido bastante este aspecto, ¿no? A mí me causaba risa justamente, risa igual comillas, ¿no? Comillas, comillas. eh, el hecho de que incluso ya en este año que volvió a temblar, ¿no? Sí, Pero no sí fue el cayó. 19, ¿o sí? Sí. Ay, Pues no. ya estamos mezclados. Ya lo bloqueé. Pero en septiembre seguro. Sí, en septiembre tembló seguro. Y que hasta la UNAM tuiteó pues bueno, la probabilidad de que se explicaran los sismos en relación al tiempo, pues pues pasaba por, o sea, lo acercaba como a registros que no necesariamente eran los científicos, ¿no? Dado precisamente que la probabilidad era poca, ¿no? Y tiembla en septiembre y creo que sí te digo, creo que fue el mismo día y después sacaron este tweet que decía, bueno, pues creemos que se deben de abrir otras líneas de investigación Claro. pues sí, para ver por qué septiembre. Entonces, bueno, ya. Cerramos acá el paréntesis. No sé por qué inició esta cosa. Por la cuestión del miedo. Ya que te decía, ¿no? Que lo define o lo que desde la literatura lo que lo ha distinguido también como desde de otros afectos es precisamente que tiene un objeto, ¿no? Bastante distintivo. Ya que, por ejemplo, a diferencia de la angustia, ¿no? Justamente es esta incomodidad, pero no se tiene un objeto tan tangible, ¿no? Tan definido. Que igual yo creo que miedo y angustia están bastante Sí. vinculados. No sé si solo como en términos de un objeto real o de un peligro real, sino también imaginario, ¿no? El miedo a hablar en público y esta angustia que se siente a lo mejor en el estómago, no sé, pero pues hay una línea no tan clara entre ambos. Sí, o que incluso están... No sé si la línea sea tan clara o no. Me cuesta trabajo trazarla, precisamente. O no trazarla. Pues justamente por todo lo ambiguo, ¿no? que hay al respecto. Pero sí, ciertamente creo que es algo como que un rasgo que pueda ayudar a distinguirlo, ¿no? De otro tipo de sentires. Entonces, pues creo que, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Coincides en que siempre hay un objeto en los miedos? Porque también es esta parte, ¿no? De que no sé si has escuchado que definen la ansiedad como el miedo al miedo. Sí, donde es precisamente esa aproximación en el que uno se sitúa a una situación pues meramente imaginaria, ¿no? Sí. Fíjate, ahí la ansiedad, justo, muy vinculada a la angustia también. La pronunciaste mal, ansiedad. James estaría decepcionado de mí. Ya le pondré stop y diría, ya no quiero volver a escucharla. Basta, ¿qué es esto? Sí, perdón. Vale. Dale. Ya se me fue. Que la ansiedad y la angustia creo que también están ahí muy vinculadas, aunque incluso justo aunque sea imaginario, creo que ahí sí está teniendo un objeto, ¿no? A veces sí. Creo que puede haber ansiedades que no sabes precisamente por qué se dan, pero ocurren. Y creo que ya tener un objeto, por lo menos en esta situación en concreto, hablaría de que ya pasa por algo más racional, ¿no? De concretarlo pues desde lo simbólico quizá en la mente, ¿no? Uh-huh. Pero sí, creo que ahí hay una vinculación. Ajá, acá te iba a preguntar, porque fíjate que es como una de las discusiones que hay al respecto, ¿no? Siempre de que decías, bueno, pues ya hay como un proceso cognitivo que le da sentido al miedo, ¿no? Creo que este tipo de comentarios se meten en una discusión en el tema que a mí siempre me ha parecido interesante y que por lo tanto, bueno,
no por lo tanto, pero pues, o más bien me parece interesante en la medida en el que es inacabable, ¿no? Que es bueno, las emociones es aquello que se razona, es aquello que amerita, o sea, que parte de un razonamiento, o es más bien esta respuesta adaptativa, ¿no? A un miedo. Yo tengo mi opinión, pero bueno, no quisiera meterla, lo pongo más bien como pregunta. Pues yo creo que, o sea, sí, mucho se habla de que el miedo nos prepara para la supervivencia, ¿no? Es como la huida o la respuesta ante una amenaza muy clara, porque además es bueno, por lo menos lo que se ha dicho es que es una emoción, un afecto que compartimos con otros animales, ¿no? Que sienten miedo. Y bueno, ante eso huyen. Y bueno, quizá nosotros podemos racionalizarlo, igual no siempre, pero podríamos pensar que es una primera diferencia. Sin embargo, a mí me conflictúa de pronto el hecho de cerrarlo tanto, porque creo que justo hay diferentes expresiones del miedo, diferentes usos del miedo, y formas incluso de responder ante él, ¿no? Entonces es difícil de pronto encasillarlo, porque por ejemplo yo revisaba un artículo de la UNAM Global que definía 4 manifestaciones del miedo. Una que es la cognitiva, que es cuando ponemos los pensamientos e imágenes negativas de una situación, es decir, que estamos interpretando la situación. Otra que es la fisiológica, que es lo que yo te decía un poco, ¿no? Que se siente en el cuerpo, la sudoración, el temblor de piernas, las pupilas dilatadas, entre muchas otras. Eso ya me sonó a drogas. También. Pero bueno, pueden combinarse. No las usen. O sí, como gusten. La tercera, que sería la conductual, que son las acciones, digamos, ante el estímulo, que sería paralizarse, escapar o llorar. Esas eran las que definían. Sin embargo, yo pensaría en otra, que sería resistir de alguna manera, ¿no? Que ahí, bueno, con todos sus matices, pero pues está interesante. Y la neuronal, que sería la respuesta autónoma del miedo, ¿no? Que activamos de manera no consciente, como la respuesta más inmediata. Pues es como, no sé, te acercas al fuego y tu respuesta automática es quitar la mano, ¿no? Quitar aquel objeto que está cerca del fuego. Y bueno, me parece interesante, creo que no está mal, creo que son directrices para pensarlo. Sin embargo, no creo que se cierre a esas únicas manifestaciones, sino bueno, hay que pensarlo un poco más, no solamente como un afecto, como una emoción que está y que es y que funciona independientemente en el cuerpo, sino que pues no sé, se puede pensar mucho más allá todo lo que se genera a partir del miedo o todo lo que genera miedo, ¿no? O sea, como tratar de deshilachar un poquito más la cuestión, como para pensar en diferentes situaciones que están en la vida cotidiana y que han estado también en la historia. Uh-huh. Sí, creo que justamente igual cuando escucho este tipo como de posturas o las llego a leer, hace un par de días tuve una experiencia similar. Lo voy a quemar aquí por su comentario. No, sí, pero esta parte, ¿no? O sea, se apelaba a lo que voy es que se apelaba mucho a la emoción y que no, como a no hablar de las emociones desde lo social, ¿no? Y a mí me causaba como bastante escozor, claro, porque pues decía, no, pues es que son registros diferentes y que al ser registros diferentes, es decir, que se estudia una parte como pues desde lo cultural y otra desde lo meramente orgánico,
pues aunque tienen coincidencias, el método en el que se aproxima uno es a estudiar el miedo, ¿no? La alegría, cualquier otra emoción, pues difiere, ¿no? Y pues sí, ¿no? Creo que esto tiene ahí, bueno, ahí por lo que reportan las investigaciones, pues va desde hasta Darwin, ¿no? A mí me sorprendió, o sea, que él llegó a expresar justamente que las emociones, pues, eran parte de un proceso adaptativo, ¿no? Y por lo tanto muy orgánico, ¿no? Claro, hay matices y como dices, ¿no? Habría que dialogarlo, habría que, y también habría la necesidad de especificar que no se reducen, ¿no? Este tipo de posturas, porque creo que en algunos casos, pues sí parte, ¿no? Del ambiente o de este peligro real que se puede llegar a tener ante una situación de extremo peligro, pero no siempre es así, ¿no? Que ahorita podríamos como abonar en ciertos casos, ¿no? En ciertos ejemplos. Pero bueno, esa es como la postura que sí, que a mí me parecía, ¿no? Aparte, ¿sabes qué? Estaba recordando también, eso ya no lo volví a releer, pero hay un libro como muy interesante que se llama Realidad y Relaciones, de Kenneth Gergen, no sé si lo pronuncié bien, si no, pues ya ahí me autocorrigen en sus Adobe Premiere o en el programa que utilicen. Y sí, ¿no? Entonces, a lo que voy, pues habla pues precisamente de la sociología de las emociones, ¿no? Y dice, bueno, pues es que uno sí puede responder ante ciertos estímulos, ¿no? Pero los estímulos, comillas, o lo que podemos llamar como tal detonante para no vernos muy conductistas, pues se construye socialmente, ¿no? Es decir, uno ve un arma, ¿no? Y a lo mejor si estás niño, chavito, pues puede que no te dé miedo, ¿no? O sea, puede que incluso lo veas como, o sea, acá ya se armó los juegos de vaqueros, policías, ¿no? O policías y ladrones. Ya me estoy quemando de mi edad. ¿Todavía jugarán policías y ladrones? No ¿Quién lo sabe? sé. No me lo he preguntado. Yo ya no he visto. Será interesante. Que también tiene que... Justo lo que iba. Yo no sé qué tanto siguen saliendo los niños a la calle a jugar. En mi época, sí, eso es uno de los... eso era muy común, sí. Pero ahora cada vez veo menos, ¿no? Igual sí. sigue habiendo algunos niños, a lo mejor en el barrio, que sigan saliendo, pero creo que ya no es tan común, por lo menos en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Igual en los estados a lo mejor, pues también habrá que ver en qué estados, ¿no? Algunos estados en los que sí haya más oportunidad de salir. O en otros países, ¿no? O en otros países. Y otros estados en los que definitivamente ni para niños ni para adultos es seguro, ¿no? Sí. Súper. Eso es como un subapartado que tenemos que retomar sí o sí. Y ya, no sé dónde me quedé. Perdonen, soy súper distraído. Lo de sociología de las emociones, ¿no? Que pues, se apostaba justamente, pues bueno, precisamente a lo que uno responda, a lo que a uno se adapta, está dado culturalmente, ¿no? Y si a mí ya me dicen, bueno, eso es de peligro, pues yo ya lo interiorizo y tengo una respuesta como miedo, ¿no? Pero previamente hubo una socialización al respecto, ¿no? Entonces, pues a mí me hacía como bastante sentido, ¿no? Cuando leí este libro que les refiero de realidades y relaciones, entonces me hacía como bastante sentido, ¿no? Y bueno, pues sí, hasta aquí. Ya se me fue la idea. Sí, bueno, un poco por pensar en los niños y si puedan policías y ladrones. Que nadie quiere ser policía. Sí. Ojalá que yo digo que sí queriendo ser policías. Yo con vergüenza debo de admitir que si en algún momento creo que era por el juego nada más. Si no, pues iban a ser puros ladrones, imagínate. Bueno, que también ser ladrón, no sé. Claro, por supuesto. Es entre la espada y la pared. Debate muy, ¿no? Sí. Muy superficial.
a la temática en realidad, Sí. que va por ahí. Y pues bueno, con esto yo quería como una de las estudiosas justamente del tema, pues sí, de la construcción, de los estudios de la construcción social del miedo, es Rosana Reguillo, ¿no? Y ella cómo define el miedo. Entonces, pues bueno, ella define el miedo como aquella experiencia individualmente vivida, socialmente construida y culturalmente compartida. Para mí este acercamiento, esta aproximación creo que me parece esencial, ¿no? Porque sin desdibujar, ¿no?, lo que uno llega a sentir como sujeto, como persona, pues también lo liga, ¿no? De que este miedo, pues, retomando también los aportes de Kenneth Gergen, que te decía, pues bueno, pues, esta experiencia individual, comillas, pues no es solo mía, ¿no? Sino está ampliamente compartida, ¿no? Otro ejemplo más es, no sé si tú de niña tuviste, yo recuerdo que de chavito me latía las arañas, ¿no? Coleccionarlas, y acá y los caras de niños, y acá movía tabiques, y yo me sentía bien explorador, y pues no había miedo, no había tal, ¿no? Y después pues me dijeron que eran peligrosas, ¿no? Y a partir de ahí he estado negociando justamente con estos sentires, ¿no? De las arañas y los insectos, ¿no? Y cómo ya devienen otras cosas. Entonces es a lo que voy. Y esto precisamente, este miedo en concreto, pues también tiene ecos en muchas otras personas, ¿no? Pero en lo que quería poner el acento era en cómo se construye socialmente. El hecho de experimentar miedo ante un determinado objeto, situación, persona, etcétera, etcétera. Y último comentario, que también es que acá me vienen, acá me están lloviendo las ideas, que no necesariamente pasa por las palabras, ¿no? Que también es un aprendizaje, y aquí lo retomo, que tiene que ver mucho con el cuerpo, ¿no? Por supuesto. Es decir, uno va de niño, a lo mejor tomado de la mano con su mamá, papá, tutor, tutora, hermano, hermana, quien sea, y ve que ya es noche. Imagínense el escenario más temible posible, y del mismo lado de la acera viene pues a lo mejor un sujeto, ahí va haciendo todos los prejuicios que quieran, y sin decir nada, porque puede caer en una indiscreción, te aprieta la mano, ¿no? Entonces y tú es así como, ¿qué está pasando? Y en ese intento, siendo infante, queriéndole dar sentido a eso, dices, bueno, ¿qué está pasando? Identificas como pues, lo único que se está moviendo, o dónde está centrada la mirada de la persona que te apretó la mano, y dices, creo que debo de sentir tensión, ¿no? Y ya después dices, no, es miedo. Y pues bueno, era eso, ¿no? Que también esta construcción social del miedo no siempre pasa por las palabras, no siempre se tiene que enunciar, ¿no? Claro. Sino que es un proceso ahí como que se va jugando, ¿no? Entre la corporalidad, pero creo que ahí vas a decir algo, ¿no? Pero igual lo vas asociando, ¿no? Porque, por ejemplo, acá yo veo dos miedos distintos, ¿no? O que llegas a ellos de manera distinta, porque tú puedes compartir el miedo con otras personas a las arañas por X razón, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaría mi miedo a las palomillas, que nunca ha pasado por lo racional, sin embargo, pues se acerca más a esto que le llaman fobia, ¿no? Que no es un peligro real, pero por alguna razón mi miedo está centrado en eso. Pero en otro lado planteas... Ahí los psicoanalistas o los entrarán a decir dirán a qué hace referencia. Bueno, y por el otro lado estás planteando un miedo que sí, que atraviesa por las sensaciones del cuerpo, que no es transmitido de forma oral, pero es una sensación que parte de un contexto, de tu contexto en la infancia, y que sí puede estar compartido con otros sujetos a partir de un cierto contexto en un área determinada, ¿no? En la ciudad, o en la noche, por ejemplo, ¿no? La noche también está bastante asociada a diferentes miedos. Sí. Entonces, pues ahí de entrada empezar a diferenciar que
que son miedos distintos y que pasan por registros distintos, pero justamente aquellos miedos que son compartidos socialmente, pues también van teniendo ciertas asociaciones a lugares, a olores, a sujetos, a un montón de cosas que construyen ese miedo, ¿no? Uh-huh. Fíjate que aquí estaba, o sea, un poco o mucho escuchándote, salen ciertas duplas, ¿no? Que a lo mejor podemos pensar dicotómicas o se han propuesto así, ¿no? Por un lado lo racional y por otro lado lo emotivo, ¿no? Esa es la primera. La segunda es esta parte de, bueno, que uno siente y que asocia de acuerdo a su experiencia en tanto ente singular y también pues esta parte de lo colectivo, ¿no? Que también pues eso es otro tipo de relación que se suele presentar como dicotómica, ¿no? Y que en ambos casos, no sé qué piensas tú, pues no son mundos que se excluyan, es decir, cualquier emoción pasa por un registro racional, ¿no? Cualquier registro racional pasa por un no emocional, ¿no? No sé cómo veas esto, ¿no? Es decir, que no podemos asociar únicamente las emociones a un aspecto de sentir en el cuerpo únicamente, ¿no? Sino que indudablemente evoca pues, un proceso cognitivo que le da sentido al mismo, ¿no? Y que por lo tanto para mí resulta un tanto complicado separarlos, que se pueden somatizar y expresar en el cuerpo, creo que sí, porque finalmente se experimenta de manera singular, sí. pero pues eso no le quita que tenga pues preciso, que esté dado en un sustrato pues racional, que aquí, bueno, a ver. Ya me di cuenta de dónde metí la pata, creo. A ver, tú dime. Bueno, pues también, es que también, ¿no? Dependiendo de cómo concibamos el sujeto, ¿no? Porque también habrá de decir, bueno, pues no, tampoco podemos ser entes meramente racionales, ¿no? Y creo que podría ser una primera crítica en lo que estoy diciendo, no sé qué opinan ustedes, pero bueno, lo que voy es que hay siempre una racionalización, o puede haber, es susceptible que de toda emoción haya una racionalización y viceversa, ¿no? Todo trabajo, por ejemplo, de investigación, pues tiene que ver con lo que uno experimenta, con cómo uno ve y ha sido afectado por el pues sí, ¿no? Por su contexto. A mí hay una frase que me gusta bastante, no me la he tatuado, pero mínimo la pondré. ¿Miedo a las agujas? Miedo a las agujas, por eso. Veo que es justamente de, bueno, pues detrás de toda comunidad reformulo 3, 2, 1, que detrás de toda comunidad científica hay una comunidad afectiva, ¿no? Entonces a mí esta frase en concreto la dice Didier Eribon, ¿no? Y pues él habla precisamente sobre el hecho de experimentar vergüenza, ¿no? Sobre todo vivida desde el punto de vista de la comunidad gay, ¿no? Entonces, pues él escribe precisamente sobre eso, habla del estigma, de las relaciones de poder, de la resignificación, de la poetización, de la subjetividad, de la moralidad. Entonces todo su trabajo está impregnado por lo que él llegó a sentir, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, pues, para pensarlo por ahí me parece sugerente, que es la primera dicotomía, pero ya desde hace un ratito querés hablar. Sí, no, es que yo coincido completamente contigo. Sin embargo, creo que sí hay como algunos miedos, a lo mejor más centralizados, que no necesariamente pasan por ahí. ¿Pero a qué te refieres con centralizados? O sea, en un objeto concreto. Uh-huh. Que no necesariamente pasan por ahí porque, pues a mí alguien me pregunta, ¿por qué te dan miedo las ¿cómo dije que se llaman estas? Las palomillas. Pues quién sabe. Pues a veces por andarse inventando miedos. Los psicólogos, los psicoanalistas sabrán, bueno, que están orientados a esta rama,
podrán hacerse su idea, pues, pero para Pero mí a no partir de pasa lo por que lo tú les racional, digas. porque no es un animal ni venenoso, ni que tenga dientes, ni que me pueda hacer un daño real. Entonces, no pasa por lo racional para mí en ese sentido, de que no, pues sí, no hay una razón real de por qué le pueda tener miedo, ¿no? O sea, no es algo que esté eh, arriesgando mi vida o algo así. Entonces, creo que sí hay cosas que no sabemos qué pasa, ¿no? Sí. Y muchos otros miedos que sí pueden estar construidos y que pasan por ahí. Y estoy de acuerdo en que no debe ser una dicotomía pensar lo racional y lo afectivo como algo opuesto en absoluto. Sí, sí. Creo que justamente sobre todo apelando a los postulados del psicoanálisis, pues esto, ¿no? De que no somos dueños de nosotros mismos, ¿no? Y que la racionalidad no es lo que dirige precisamente nuestras acciones, pues hace como muchísimo sentido esto, ¿no? Es decir, pues como ya lo enunciabas tú, todas las fobias, ¿no? Acá son las palomillas, ¿no? Pero pues lo mismo podemos decir de las arañas, ¿no? Sí. Sobre todo de las de polvo, de estas que De se las anidan, patonas. de las patonas. Que no te hacen nada. Sí. Sabrán, sí, todos les llamarán patonas a las patonas. No lo sé. Pero bueno, las que tienen sus patitas delgadas y eso, ¿no? Que se hacen o están como pues, en lugares donde existe bastante polvo. Entonces sí, creo que aquí la discusión justamente pues es eso. Por un lado, no sé qué opines, es que lo emotivo tiene lazos indudables con lo racional, es decir, que está plenamente, bueno, no sé si plenamente, pero pues sí hay una correspondencia en muchos casos. Y en otros pues que no siempre pasan por procesos conscientes, ¿no? Como creo que ahí lo apuntabas tú, ¿no? No siempre es algo racional. Y que pues sí, de igual manera me parece muy valioso, ¿no? Acá ya recordando algunos casos del Tata Freud. Entonces creo que visto desde esa óptica, pues también me parece como muy valioso resaltar estos aspectos, ¿no? Pues sí. No. Claro. Y bueno, yo estaba pensando un poco ya orientándonos hacia un espacio distinto, pues, pero pensando el miedo no solo como la función de prepararnos para la supervivencia, sino también los usos que se ha dado al miedo. Pero antes de ahí, espera. Ya, usos, lo tenemos anotados, todos anótenlo en su computadora imaginaria, ya que va a ser el siguiente subtema. Falta la otra dicotomía, ¿no? De que dice, bueno, pues las emociones son individuales, o es decir, son adaptativas, es social. O sea, ¿tú qué opinas? Yo de mi parte te comentaba pues, que suscribía a esto de Reguillo, ¿no? De que, bueno, son experimentadas de manera individual, pero son construidas social y culturalmente. No sé tú cómo veas este aspecto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y, o sea, me parece que justamente eso podría tocarse también con mayor amplitud en esta parte de los usos del miedo. No solo en los usos del miedo, sino también en otras construcciones del miedo que son compartidas y que no necesariamente son creadas socialmente, pero que sí son compartidas. Pero coincido bastante también con Reguillo. Sí. Ya, siguiente programa, Reguillo aquí. De decirle, oye, ¿qué crees? Somos tus fans. Poquito. Sí. Bueno. ¿Usos del miedo? Pero bueno, ahí abonando un poco, como a qué te referías con usos del miedo. Sí, yo planteaba los usos del miedo como forma de control social, ¿no? Como esta forma que se ha construido desde diferentes espacios para controlar una
una forma específica de ser y de actuar en el mundo. Yo quería retomar una frase que plantea Javier Mesa, un profesor de la UAM de Política y Cultura, en un artículo que publicó en la revista Tramas, que por cierto también es de la UAM, que dice: las formas para sujetar y controlar al sujeto no son muy variadas, pero sí complejas. Su base sobre todo reposa en el terror y no en el amor, ¿no? Como esta... pues sí, estas formas en que se han manejado a una población entera, o incluso en nuestras formas de, pues sí, de ser en el mundo, de amar, de actuar, pero que hay otras formas mucho más densas, ¿no? Tan solo para irnos como aparte de lo más terrorífico, yo pensaría en las dictaduras, ¿no? Particularmente me quería remitir a la dictadura en Argentina, la dictadura militar de Videla, que comenzó en el 76. Y bueno, esto es interesante porque, bueno, leyendo a Pilar Calveiro, que es una politóloga argentina, ella... Tienes que hablar con el con acento argentino. Imposible. Pero bueno. Dicen también mucho buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí. No, ofensa aquí imitarlos porque es imposible. Ándale, necesitamos a un... No se le llamaría doblaje, ¿verdad? O imitador de acentos, ¿cómo se le llamaría eso? No tengo idea. Si ¿existe una profesión así? No creo. ¿Ustedes saben? Un argentino. Una argentina, no lo sé. Un argentino viviendo en México. O un mexicano viviendo en Argentina. Sí. No lo sé. Sí, pero bueno, ahí dale. Pilar Calveiro. Sí. Politóloga argentina. Leyéndola a ella, ella plantea en uno de sus textos, que es Memoria y Desmemoria de los campos de concentración argentinos, que la propia dictadura necesitaba que salieran de los campos de concentración algunos de los que habían sido secuestrados y torturados para diseminar el miedo. Y no solamente eso, sino también que era necesario capturar a cualquiera que ni siquiera estuviera vinculado con aquellos grupos de oposición que llamaban, ¿no? A torturar, que estaban en contra de la dictadura, sino a cualquiera, justamente para que el terror se diseminara completamente, ¿no? Y que no... que fuera una muestra de poder absoluto de la dictadura. Entonces, incluso ni siquiera era como parte de exterminar completamente a quienes entraban a estos campos de concentración, sino necesitaban de alguien que saliera y que relatara lo que se vivía adentro, para que el miedo de verdad atemorizara y paralizara a la sociedad completamente. Sí, creo que sí acá es un ejemplo como, es como un apartado del tema que parece bastante escabroso. Sí. Y denso. Sí, yo me quedé metido en lo que relatabas y de repente dije, que ahí es cuando se cruza el lindero, ¿no? Del miedo, y se instala precisamente como si fuese ya un terror, ¿no? Justo. Que ya es algo ahí mucho más elaborado. Y pues sí, pero sabes que también creo que, no sé si le precede necesariamente, pero algo que se vincula justamente a lo mejor ya para unirnos o hablar en extenso sobre este tema, es sobre los tipos de miedo, ¿no? Que tú igual ya relatabas de, bueno, pues es que depende de miedo a qué, ¿no? Uh-huh. Acá ya estamos hablando pues como de un miedo meramente, o no meramente, pero vaya, un miedo con un uso social y político, ¿no? Que tiene muchas diferencias de aquel miedo de la palomilla, ¿no? No sí. Sé cómo los vinculamos, radicalmente. Pero ahí es un poco, ¿no? Pues todo lo que abarca, ¿no? Y cómo en gran medida pues la experiencia del miedo parece negar
un buen de experiencias. Incluso hablando de argentinos, mira, ya aquí bien colonizados, estoy yo subcolonizados ya de los argentinos. Pero bueno, Rodríguez Anzueta, él dice, ¿no? Que precisamente la vida en las ciudades actuales, o más bien la beta de las ciudades actuales es la impronta del miedo, ¿no? Nos constituimos a través y por miedo de los temores, ¿no? En sus distintas versiones. Entonces, acá, en sus distintas versiones o en sus distintos modos, pues yo te quería platicar algo, precisamente revisitando a Bauman, que hablaba sobre el miedo, ¿no? Y él hace una especie de... No es una nosología, él les da más bien el título de zonas del miedo y dice, bueno, pues básicamente podemos disgregar el miedo de aquellos que provienen de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Es decir, como enfermedades, bueno, ahí ya también la pandemia, por ejemplo. La pandemia que también ya es todo un debate, ¿no? O sea, no sé si es otro debate aparte que tiene que ver precisamente con los epidemiólogos sociales, ¿no? Porque ellos también dirían que toda enfermedad es prevenible y por lo tanto ahí es social, ahí igual no es reservas, pero bueno, ese es otro debate. Pasando acá de lado esta discusión, pues Bauman dice, bueno, pues están como las enfermedades, por ejemplo la pandemia, las inundaciones, los terremotos, o sea, cosas que no pasan por la volición humana, ¿no? Y pues los miedos que surgen a partir de las relaciones con el otro. Uh-huh. Pues sí, como que pues, la delincuencia. Sin que te vayas tan lejos, yo pensaría así en el vínculo con el otro. Antes de eso, incluso el temor al ser rechazado o al no sé, pues en el vínculo como tú a tú de mí conmigo, de miedo social. Mí conmigo. Del miedo a hablar en público, o sea, como partir de esos niveles a el miedo a la inseguridad, por ejemplo, uh-huh. ¿No? ¿Qué es lo que planteas? Ándale, podrá ser una tercera zona, ¿no? O sea, como la naturaleza, el miedo hacia uno mismo y el miedo con el otro. No, el miedo con el otro, o sea, partir del vínculo, pero en el vínculo, pues veo ahí como, o sea, el vínculo más en corto, por decirlo de alguna manera, y el vínculo a un fenómeno social, por ejemplo, como la inseguridad. Ya. Que es un fenómeno, o sea... Pero no en ese sentido, o sea, no sé si estamos, o sea, me parece que lo lleva implícito, ¿no? Porque pues sí digo el miedo a la delincuencia, pero pues se materializa pues sí, puede materializarse en cualquier persona que de acuerdo a los prejuicios que sí en el contexto en el que vivo me puedo dejar llevar y decir, bueno, pues él es delincuente. Entonces creo que es como algo implícito, ¿no? O sea, como pensar el otro y no irme como hasta el fenómeno. No es bueno, le tengo miedo claro. a la delincuencia en abstracto, ¿no? Eso... Sí, en abstracto, pero también basado en prejuicios seguramente. Sí. Ahí podría ser en niveles de análisis, ¿no? Porque fíjate que en términos de criminalidad hay quien dice, bueno, pues en concreto con la delincuencia podemos hablar del delincuente. No, hablan del Rodríguez Manzanera, ¿no? Dice, podemos hablar del crimen, de la criminalidad y del criminal, ¿no? Que ahí sería el crimen, pues el fenómeno, ¿no? La criminalidad, la incidencia de este fenómeno en un determinado periodo y el criminal pues la persona. Entonces creo que hablan como un poco de lo mismo, pero tiene que ver con el nivel de análisis en el que uno quiera poner el acento, pero creo que ahí coincidimos. Entonces, ¿cómo ves esta tipología justamente? Está bien, está interesante. Quisiera ahí simplemente también plantear que Bauman estaba equivocado. Que no los amigos sociólogos se están retorciendo. Bueno, y eso... No pongas palabras en mi boca que he dicho.
que el miedo también se vive a partir, o sea, justamente por eso es indisoluble de lo social, porque también se vive a partir de la construcción del género. No es lo mismo, me parece, los miedos que se sienten al ser hombres que los miedos que se sienten al ser mujeres. Por lo menos en una construcción del género como está situado la Ciudad de México. Porque, por ejemplo, Paula Soto Villagrán, que ella es antropóloga de la UAM Iztapalapa, tiene un texto que habla sobre el miedo de las mujeres en la Ciudad de México, que es cómo se viven en la Ciudad de México, en lo cotidiano, a través del cuerpo, con el miedo, por ejemplo, a la violación. Y yo no diría simplemente a la violación, sino al feminicidio, que son miedos a fenómenos muy concretos y muy reales. Y bueno, aunque una como mujer puede tener miedo a la delincuencia, al secuestro, por supuesto, a el robo, a un montón de cosas que ocurren en su generalidad, pues no sé si no sé, yo creo que yo tendría menos miedo de ser asaltada que de ser agredida sexualmente, ¿no? Incluso, bueno, hay muchos otros miedos que pueden sentirse desde el ser hombre que no necesariamente yo. Pero hay, antes de eso, un poco como rescatando, digo, no es acá, creo, como buscando la necesidad de una tipología, nada más era como eso, ¿no? Bueno, pues lo que nos propone es pensar el miedo desde el aspecto natural, personal e interpersonal, ¿no? Creo que son como 3 niveles que pues hay que se van y que justamente, ¿no? A los que estamos haciendo referencia pues son al segundo y al tercero, ¿no? Si los podemos nombrar así, pues es justamente sí, o sea, a estar con el otro, ¿no? O con los demás. Como esto que decías, ¿no? Y ya a partir de, ya como partiendo de esa base, que a lo mejor se puede complejizar más, pues ya decir, ¿no? Que justamente pues de ahí ya surgen un buen de diferencias, ¿no? Como las que tú señalabas. Y creo que son los que se me hacen más interesantes, ¿no? Sí, y que bueno, eso, no sé, un miedo natural creo que no pasa necesariamente por ese registro, pero en los otros miedos sí están muy marcados. Sí. Que fíjate, no sé si alguna vez viste la película que se llamaba Lo Imposible, que igual ganó ahí como, fue medianamente reconocida. No tengo el año preciso ni quién la dirigió, pero fue medianamente famosa, no sé, hace como unos 10 años. Ni idea. No sé, bueno, ahora ahí, Lo Imposible, ¿no? Y básicamente, pues es la historia de un tsunami, ¿no? Y yo recuerdo que la vi y no, ya cada que iba a la playa, no, o sea, de verdad, y cómo va moldeando, ¿no? Que ahí nos puede ir dirigiendo pues como hacia los usos del miedo, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver pues desde la estatalidad, ¿no? Sino que también hay un uso mediático, ¿no? Del miedo. Claro. Y que a lo mejor no busca el propósito de, bueno, voy a sembrar terror, ¿no? Entre la población, o voy a buscar que este sector tenga una mayor percepción de inseguridad respecto a X situación, pero que finalmente sí son productores, ¿no? De situaciones en las que uno siente la incertidumbre a flor de piel, ¿no? O sea, yo te lo decía, vi lo imposible y ya vivía, o sea, ya no quería ir a la playa, ¿no? Sí, entonces. Sí, totalmente. Y justo aprovechando que mencionas esto, es muy curioso porque un ejemplo que me gusta utilizar, porque me parece que ha sido como uno de los ejemplos más claros para mí del uso mediático de la información y de cómo se genera miedo a partir de eso. O sea, se genera, no estoy diciendo necesariamente como un objetivo claro, ¿no? De un gobierno, de una televisora o de un partido. ¿Quién sabe? Vete a saber, ¿no? pero que finalmente lo que produce es miedo.
Es una situación que ocurrió en 2018, me parece, si no mal recuerdo. Yo lo tengo como muy claro porque me pareció muy interesante y lo hablé con diferentes amigas, compañeras de trabajo, que fue, casi podría jurar que era un martes, que empezó a hablarse de situaciones de intento de secuestro de mujeres en el metro, a las afueras del metro o adentro del metro. Y entonces empezaron a compartirse un montón de historias de mujeres en redes sociales, principalmente en Facebook yo las vi, que era como la red que más tenía ahí al alcance, en las que contaban cómo las habían intentado secuestrar afuera del metro. Y yo por alguna razón iba leyendo todas esas historias hasta que llegó un punto en el que dije, ¿por qué estoy leyendo esto? Si a mí no me aporta nada, a las chicas que vivieron eso no les aporta nada. Estaba esta situación y me parecía que estaba generando como un ambiente de miedo. Y aunque yo estaba sola leyendo eso, tenía esa sensación, como una sensación generalizada. Y por eso al día siguiente llegué a platicarlo con mis compañeras, con mis amigas, y tuvieron la misma sensación. Entonces es muy curioso porque estábamos cada una por nuestro lado leyendo esto, y se generó esta situación. Creo que eso ya después igual pasó a segundo plano, pero creo que puede haber muchos ejemplos de situaciones de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Esa para mí fue muy clara y por eso la retomo, ¿no? a partir de tu experiencia con otra cosa, ¿no? Con otro fenómeno. que acá un poco, lo rescato igual como mucho, y me surge otra duda, porque normalmente, fíjate, que lo que, pues, de que se habla de emociones y sentimientos de manera indistinta, ¿no? Y dentro de la psicología y de la sociología de las emociones, ¿no? Y como de lo elemental, o más bien como de los rasgos, ¿no? que ayudan a diferenciarlas, ¿no? O a marcar una especie de, pues sí, de divisiones, justamente la duración, ¿no? Normalmente se apela a que la emoción es de duración corta, ¿no? Es decir, constituye más una reacción, ¿no? Y por el otro lado, el sentimiento implica una relación durable con ese sentir. Entonces, pues hay el ejemplo claro, es como este, ¿no? De entre el dolor y el sufrimiento. El dolor, pues, te pegas, ¿no? Y el sufrimiento, pues, es la elaboración que puedes hacer a partir de dicho golpe, ¿no? Y ya se convierte en un sufrimiento, en un sentimiento, si estás todo el día, que güey soy, que quién sabe qué, ay, pobrecito de mí, o lo que quieras, ¿no? El discurso que quieras. Entonces, acá creo que me parece importante como preguntar o poner sobre la mesa, después de que ya hay toda esta elaboración del miedo, ¿sigue siendo una emoción? A lo mejor ya es una pregunta, ahora que lo pienso, que no necesita responderse, ¿no? Tal vez cae en lo ocioso, ¿no? Pero pues bueno, ahí también, porque somos ociosos. Uy, sí. Y pues sí, creo que no. Hay que quede como anotación, sería importante preguntarnos, ¿no? Porque justamente lo que han hecho ciertas investigaciones, y aquí para ponerlo precisamente a discusión, y sobre todo con el acento en esto que hemos llamado como esos miedos sociales que no devienen de la naturaleza, es ya hablar de un sentimiento, ¿no? Por ejemplo, Gabriel Kessler, pues él es sociólogo, si no mal recuerdo, y él habla precisamente pues desde la primera década de este siglo, del sentimiento de inseguridad, ¿no? Que es como el tema que estamos tomando, y él dice, bueno, pues es que no se puede hablar de una emoción de inseguridad, porque pues bueno, la inseguridad no es tal cual un sentimiento, no es tal cual una emoción, y por un lado, y por el otro, porque es una relación durable, ¿no? El sentirse inseguro específicamente respecto a la delincuencia. Entonces, bueno, ahí a mí me parece como que sí sería importante decir que, bueno, pues a lo mejor ya no es tal cual una emoción, pero sí hay una reelaboración, una resignificación de algo que empieza, ¿no? Precisamente como
sí, con algo, con esta sensación experimentada individualmente, pero socialmente construida. No sé cómo ver. No, es más, no sé si se tenga que responder, pues me parece interesante. Sí, yo en realidad creo que no necesariamente tiene que responderse. Creo que a veces como enfocarnos tanto en el concepto, o sea, en definir el concepto, a veces no es tan útil como pensar lo que produce. Y creo que está bien, o sea, habría que definirlo hasta cierto punto para tener como un marco de referencia desde dónde partir, ¿no? Y qué estamos entendiendo por emoción, por sentimiento, por miedo, por etcétera. Por ¿no? afecto. Por afecto. Pero, no sé, a lo mejor los lingüistas dirán que... o los filósofos. Ya nos dejaron de escuchar. Sí, ya. ¿Cómo pueden soslayar esta discusión si es la más rica del tema? Claro. Pero, evidentemente, por lo menos para mí, desde mis marcos de referencia, desde pensar la psicología social, pues es más importante para mí lo que produce, ¿no? Lo que se genera a partir de eso. Entonces... Que creo que estaría muy de acuerdo, ¿no? Pues eso, se pueden delinear ciertos rasgos a partir de los afectos si utilizamos una categoría general, pero no necesariamente, ¿no? Porque al final del día, como lo decimos, pues esto busca desbordar, ¿no? La señora no dice, hoy mi emoción, hoy claro. Sentí tal emoción, no, esto ya se convirtió en un sentimiento, ¿no? Es más bien como lo están significando los sujetos. Creo que acá el acento está precisamente, a lo mejor si uno pues quiere indagar y meterse en toda esta rueda, pues ahí se menciona como para pues, no pasarlo por alto, ¿no? Pero en los hechos creo que me parece bastante relevante colocar, pues sí, subrayar el hecho de lo que produce, ¿no? En lo que se reelabora, ¿no? Y pues sí, justamente, que también mencionaba esta parte del uso y la construcción. Fíjate que también yo pensaba en dos casos concretos, ¿no? Uno es de una novela que se llama El Oficinista y se llama Guillermo Sacamano, una de esas dos. Es buenísima, ¿no? El punto es, lo que sucede pues es tal cual, un empleado, ¿no? Alienado de todo lo que produce, sin sentido de la vida. Un poco creo que retoman la temática esta de el club de la pelea. Entonces pues ya, pues eso, no le ve sentido a lo que hace, no es propiamente precarizado, ¿no? Tampoco es rico ni mucho menos, pero lo que sí es que sobresale esta parte de que su vida no tiene gran sentido, ¿no? Ni pese a que tiene familia, trabajo. Entonces pues ahí el punto es que se empieza a meter en embrollos con uno de sus compañeros. En cierta medida esta novela es una distopía y delata al compañero que él estaba hablando como en contra del gobierno y todavía no la termina, entonces no queda como muy claro. El punto es que lo delata con el jefe lo corre, porque pues bueno, el protagonista es como una especie de leal para él y no vuelve a recontratar a nadie. Y entonces él en vez de que se sienta más seguro porque pues ya se sentía incómodo por el compañero, ¿no? Que sentía que lo observaba más, o sea, este güey como un poco ya medio paranoico, empieza a significar el vacío a partir del miedo, ¿no? Y dice, y se empieza a preguntar, y si el miedo no bla bla bla, dice, y si el jefe no ha contratado a alguien para mandarnos un mensaje a todos, ¿no? Al ver la silla vacía, ¿no? Entonces bueno, ahí creo que este uso también se da desde lo político, pero también en situaciones muy concretas, ¿no? Y va variando de la manera en que se resignifica eso. Ese era el primer ejemplo que se me ocurre, y el otro ya lo mencionabas tú, a lo mejor de manera periférica, pero que ha sido una constante al menos en los últimos años. Es que la encuesta esta que maneja el INEGI, que se llama de victimización y percepción sobre el miedo,
No tengo tal cual el registro ni los datos en este momento, pero desde hace como 10 años ha sido una constante que cada vez más las y los mexicanos le prohíben a sus hijos salir a la calle, ¿no? Es una de las tantas actividades, ¿no? Esa siempre es de las primeras, ¿no? Usar joyas, salir de noche, cargar efectivo, son otras tantas conductas o acciones que se han evitado, ¿no? Pero la de los niños es elemental, ¿no? Y que no siempre corresponde con la incidencia hacia menores, o sea, por eso también esa es como esa distinción, bueno, pues el que en el tema ahí está, bueno, pues la sensación o la percepción de miedo no está en relación directa con la incidencia de delitos. Es decir, a mayores delitos no corresponde que aumente la percepción, ¿no? O a menores delitos no es igual que baje la percepción, ¿no? Entonces, ahí son como dos cosas y como dos aspectos diferentes, dos registros diferentes, pero que me parece también como esta parte, ¿no? De cómo se ha moldeado justamente el hecho de las prácticas sociales a partir del uso que se le da, ¿no? Al miedo. Sí, es interesante. Y justo ahí me quedaba pensando en los otros efectos que produce eso, ¿no? Yo pensaba un poco en, bueno, si los niños ya no pueden salir a la calle a jugar, ¿cómo? O sea, se vinculan con otros, pues, a través de la escuela, no sé, ¿no? Pero, como, ¿qué se pierde ahí ante ese hecho? ¿No? En términos de vínculo, en términos de desarrollo, en términos de incluso de actividad física, ¿no? Que si de por sí ya en la cotidianidad somos en general muy sedentarios, bueno, pues de niño que además tienes un montón de energía que quieres descargar, no siempre, ¿no? Hay también diferentes formas de vivir la niñez y de ser niño, niña, infante, sí. Pero bueno, sí podríamos pensar que hay una cierta energía que pues que no está como enmarcada en otras cosas, ¿no? En otro término de producciones en lo cotidiano, ¿no? Del trabajo, de la escuela, etcétera, ¿no? Que después, ¿cómo le enfocas a algo que te aporte a ti como sujeto? No sé. Sí, justamente en eso de qué se pierde, ¿no? Digo, nosotros lo vemos así, ¿no? De, bueno, pues, lo que se está perdiendo ahí con un aire de nostalgia. Digo, creo que tampoco es caer en eso, ¿no? De verlo como un proceso nostálgico, o sí, no lo sé. Pero lo que sí es que produce cosas diferentes, ¿no? Produce modos de ser, subjetividades bastante singulares, y que es un proceso pues relativamente reciente, ¿no? Y que tiene que ver, o sea, el aspecto de la energía creo que es como de los más evidentes, ¿no? Porque a lo mucho si se mueven, digo, no es acá para generalizar, creo que pues, o sea, el hecho de la niñez, las niñeces, pues es hablar de un mundo aparte, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, creo que pues esa actividad de movimiento pues sí se ve reducida, ¿no? Justamente en las clases precarizadas a no moverte, ¿no? A estar en tu casa, en la computadora, en el celular, y si es que se tiene, si no la televisión, y también si es que se tiene. Entonces eso por un lado, y por el otro que tiene que ver mucho igual con la atención, ¿no? O sea, pensando en otro efecto en específico con las niñeces de lo que produce el miedo, a lo mejor no de manera directa. Yo estaba leyendo, y acá ya no recuerdo dónde lo vi exactamente. Bueno, un ejemplo que podría retomar es justamente el de se me fue, La cocina de la escritura, ¿cómo se llama? Casani. Casani, Daniel Casani, ¿no? Entonces él en esta receta, valga la redundancia, hace un estudio, no es ni tal cual un estudio, pero hay un apartado en el que menciona cómo se ha ido modificando la forma y las maneras de redactar, ¿no? Y entonces
iniciamos desde una escritura, sobre todo renacentista, en el que se utilizan bastantes comas, sobre todo comas. Después empezaron a utilizar puntos y seguido, y ahorita en la actualidad se utilizan más sobre todo puntos, ¿no? Él va contando como, toma un par de ejemplos, ¿no? A lo mejor no es ni relativamente significativo, pero es bastante ilustrativo en el sentido, a lo que apunta es que cada vez se van haciendo en los libros, en las novelas, oraciones más cortas, ¿no? Y esto tiene que ver, él lo interpretaba pues, con la atención, ¿no? Él de hecho en esta cocina de la escritura recomienda pues, escribir frases cortas, ¿no? Que basándose en otros estudios, pues el hecho de retener o estar leyendo, pues esta capacidad de atención se ha visto reducida, ¿no? Reducida pues, y en gran medida pues justamente a la poca atención, ¿no? de las redes, ¿no? O esta lo que se le conoce como atención fragmentaria, ¿no? Que pues nada más uno ve en YouTube Reels o videos cortos, ¿no? Entonces bueno, ahí me parecía como una crítica pues, que también pasa por otros modos de ser, ¿no? Y de constituirse como sujeto juvenil, sujeto infante. Pero acá sí. Los TikTokers se me van a lanzar. No, digo, sé. Va con sus asegúnes, sus bemoles. Pero me parece porque también te digo, no es como estadísticamente significativa ni nada. Creo que es ilustrativa, no, simplemente. Puede ser, pero también creo que ahí, digamos, dejándolo un poco abierto, ¿no? Para seguir pensando, pero creo que justamente tendría que ver también con el ritmo de vida actual, que en general es bastante acelerado, por lo menos en las grandes ciudades me parece, y que exige una suerte de producción acelerada en general en lo cotidiano, o sea, no solamente en términos de, pues sí, de producción de mercancías, sino también en la cotidianidad, ¿no? De producir o sacar el trabajo de manera acelerada, incluso en las investigaciones en la universidad. Sí, tienes que elaborar tu artículo ya, de volada y sacarlo, ¿no? Y las investigaciones tienen que tener ciertos tiempos y pues a veces las investigaciones tardan más allá de lo que se exige producir, como sacar investigaciones de todo, absolutamente, como pan caliente, ¿no? Creo que, bueno, igual ya nos estamos desviando un poco del tema, pero pues me parecía que le damos, no es una casualidad. Corte, iniciamos tema 2. De una vez. No, sí. Creo que podrá ser un ejemplo, pero pues es eso, ¿no? Es un ejemplo que indudablemente responde a formas de socialización más amplias, ¿no? Claro, lo que sea, a mí simplemente me parece ilustrativo, pero no explica el fenómeno en sí, ¿no? Es solamente una de las caras de este caleidoscopio, ¿no? Claro, una aproximación a pensar. Sí. Y pues eso, ¿no? Y también sí, ¿no? Creo que, o sea, yo igual lo pasaba un poco a mi experiencia y leer párrafos largos es complicado, digo, no sé si sea algo de nuestra época, pero es eso, ¿no? Yo les debo de confesar que tengo que ponerles puntos ahí seguido a los párrafos largos para que tenga mayor atención. Sí, es complicado. Justo yo lo pensaba ahora muy a modo de ejemplo banal. Lo que fue en la pandemia el trabajo remoto o el estudio remoto para quienes tuvimos el privilegio de poder estar en casa, ¿no? De no tener que salir a trabajar. Privilegio también un poco entre comillas, habría que seguir pensando, pero que te exigía el estar en casa, no solamente trabajar o estudiar, sino además cubrir un montón de cosas que exige la vida en el hogar, cocinar, hacer el quehacer, echar a lavar, un montón de cosas. Entonces yo pensaba en ese párrafo largo que se intenta leer, pues en qué momento, si cada cierto tiempo tienes que estar tomando pausas para hacer otra cosa, porque justo el ritmo exige una cierta aceleración cotidiana que no para
Entonces, bueno, creo que en la pandemia eso se vio Sí. como más polarizado. Sí, Pues. se exponenció, ¿no? Fue como bastante ilustrativo, ¿no? Y a esto añadirle también como estos ideales de autoexplotación, ¿no? Claro. De la sociedad del cansancio. Entonces, pues sí, está ahí como bastante complejo. Yo estaba recordando mis lecturas justamente de Saramago, ¿no? Claro. Que pasan hojas y hojas y 3 hojas más, ¿no? Y al fin llegas al punto, ¿no? Al punto y aparte, ¿no? Punto y seguido. Entonces, pues sí, es difícil, ¿no? Justamente hallarle el hilo, tener el tiempo, ¿no? Ahí creo que sí también es una cuestión que se brinda, pues que está muy desde el privilegio. Entonces, pues sí, esa parte. Acá, esta parte me llamaba aquí pasando, o sea, ya hablamos un poco como del miedo, algunos rasgos comunes, los tipos de miedo, ¿no? Cómo se experimenta, algunos usos, ¿no? Que no es meramente desde lo estatal, sino también viene pues desde lo mediático o desde las mismas comunidades. Y ahora hablando pues justamente ya de acciones concretas, ¿no? A mí, o sea, vinculándolo con la experiencia del metro que recuperaba, que retomabas, ¿no? Eh, Creo que también es otro aspecto en el que el miedo va cobrando o va negando nuestras prácticas cotidianas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de compartir ubicación, ¿no? O sea, con la temática que mencionabas. Pues sí, de los secuestros a mujeres, ¿no? Entonces... Que igual nos remiten al control, está bien densa esa situación. Uh-huh. Dices, tengo miedo a que me secuestren o a que me lleven, pero le comparto mi ubicación en tiempo real a quien se te ocurra, a mis padres, a mi pareja, a mis amigas, ¿no? Y a lo mejor tiene matices en cuanto al control y no necesariamente que se haga explícito un control como tal, pero la sensación me parece, a mí particularmente me genera también otra suerte de escozor, ¿no? Pensar que alguien sabe exactamente dónde estás todo el tiempo. No lo sé, o sea, o que puede saberlo, ¿no? Entonces, pues sí, es denso. Pues es que no deja de ser un paliativo, ¿no? Sí. Una suerte de bacheo, ¿no? Sobre algo que... Claro. Pues ahí está, ¿no? O sea, le pones ahí el cementito, la grava, pero pues no queda igual, ¿no? Hay algo que incomoda, ¿no? Sí, más allá de que sea una herramienta que pueda ser útil realmente, pues sí, queda algo que no termina como de cerrar, ¿no? Como de cuajar. Y que reproduce, ¿no? Yo en algún momento para mí era como una idea que me había parecido bastante, pues bastante sugerente el hecho de todo, o sea, en esta lógica del mercado, lo que se ha denominado como pues, el mercado antimiedo, ¿no? Que son todas estas cámaras, ¿no? Aplicaciones, justamente hay varias aplicaciones para ubicación, ¿no? En las que pues ya especializadas, pero son de pago, ¿no? Para acceder a las funciones pues Premiere. Cerrar calles, doble cerradura. Entonces, pues como todo esto se va volviendo una serie de prácticas acumulativas, ¿no? Que a lo mejor en un principio surge pues, con los vidrios rotos, ¿no? En los muros, ¿no? O con el alambre de púas, ¿no? Y pues cómo va creciendo, ¿no? O sea, porque ahora ya están las botellas de vidrio ahí rotas en el muro, está el cable de púas. Y está además una cámara, ¿no? Y hay quien le pone incluso un cerco eléctrico. Entonces, ¿cómo esto se va volviendo acumulativo? Digo, aquí estoy hablando de la morfología de la ciudad, de la morfología urbana, ¿no? Pero en términos de prácticas, pues también compartes tu ubicación, ¿no? Sí, que llevas tu gas, bueno, a ver, individuales, sí. Estos llaveros que se han hecho y que se venden por doquier, que además el llavero rosa o no sé qué, que trae un montón de cosas que no puedes cargar como tan fácil, tan a la mano, que te vende el gas pimienta miniatura, que además pues,
Ya en términos reales no es tan útil, por lo menos que sea tan pequeña, porque, bueno, si hay un ataque, pues tienes que rociarlo por completo, ¿no? Que trae una especie de, no tengo idea cómo se llame, pero una especie como de varilla para romper los cristales. Trae un pompón que no te sirve para nada, pero que se ve bonito. Trae un silbato, trae una especie de boxer que tiene como unas orejas de gato, como para pegar, y que eso pues se incruste. Trae, no sé, trae un montón de cosas. A veces incluso trae un taser, ¿no? Que a mí en algún momento, en alguna clase de defensa, nos decían que las clases que el de taser, defensa, perdón. las clases de defensa personal, que pasan por el cuerpo, ¿no? Por una modificación, o sea, es el miedo a través del cuerpo tal cual, ¿no? O sea, es... Sí, pues es poner el cuerpo para defenderte, ¿no? Uh-huh. De cualquier cosa. Y bueno, ahí en algún punto me decían, bueno, nos comentaban que incluso pues traer el taser y no saber usarlo o no usarlo con determinación, pues podía salir contraproducente, porque lo podían usar en tu contra si te lo lograban quitar. Entre muchas otras cosas que traen esos llaveros que pues bueno, no sé qué tan útiles serán. Creo que no está de más traer algún elemento, pero no deja uno de preguntarse en el momento, en la situación real, qué tan útiles pueden llegar a ser. Sí. A lo mejor sí, a lo mejor no. Porque igual de lo que se dice, pues es esto, ¿no? Que sirven como una especie de recordatorio, ¿no? También. O sea, que no solo es el hecho de una respuesta defensiva o bien ofensiva, ¿no? Ya sea si también uno quiere atacar, sino pues es eso, ¿no? Es como, o sea, lo traes en tu bolsa y es bueno, sí, puede pasar, ¿no? La presencia, ¿no? Que era lo que otra de las ideas sugerentes que retomaba Rodríguez Alzueta, ¿no? Que decía, bueno, pues cada cámara es como si fuera un reflector, ¿no? De inseguridades, ¿no? Y se van reproduciendo, ¿no? Y uno llega a lo mejor a una calle donde hay un buen de cámaras y pues en vez de sentirte seguro dices, ay, güey, ¿no? O sea, pues ¿qué? Pues ¿quién vive aquí o qué pasó aquí? Y cómo se lleva al absurdo, ¿no? O sea, un poco yo lo pensaba con el gas pimienta que dices, no, ni es suficiente porque pues, a veces vienen presentaciones tan miniatura, ¿no? Sí. Que bueno, buscan la discreción por un lado, pero por el otro, pues en la realidad no te van, o sea, te pueden servir de muy poco. Entonces por eso digo que también este mercado antimiedo pues te lleva a lo absurdo, ¿no? Entonces pues sí. Algo más te iba a comentar al respecto, pero a ver ahorita si me acuerdo. Híjole, ¿qué era? Bueno, o sea, aquí quedará. Que fíjate, algo también de lo que me parece, o sea, en esto de cómo el miedo, un ejemplo más de cómo el miedo ha pues sí, inundado como varios aspectos de nuestra cotidianidad, es el hecho de los linchamientos. Sobre todo en términos de o sea, no todos los linchamientos, igual ahí pues existe una amplia clasificación respecto al tema, pero me refiero sobre todo en aquellos en los que después del asesinato de las personas a las que se les consideró como enemigos sociales, se descubre que pues nada que ver, ¿no? Que fueron los rumores, fue el chisme, fue el temor vecinal, fueron las prácticas vigilantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí también como precisamente está el miedo, yo diría que es justamente la base común de un buen de prejuicios
que impregnan y no hablo solamente de los prejuicios hacia el extranjero, ¿no? Sino hablo en concreto, por ejemplo, en los linchamientos, de aquellos prejuicios en función de la clase, ¿no? Ya, de la edad. De la edad, ¿no? Claro. O sea, ahí las investigaciones del tema son como bastante explícitas en el hecho de señalar que pues, o sea, los linchamientos están centrados sobre todo en jóvenes, ¿no? De piel morena, ¿no? Pobres, ¿no? Se ha dicho de, bueno, pues es una especie de violencia de pobres contra pobres, ¿no? También tendrá sus matices, indudablemente, pero pues es una constante, ¿no? Y pues ¿qué hay detrás de esto? Al menos en los casos en los que pues no había, a lo que voy, no se presenció de manera directa el hecho detonante, pues es el rumor, ¿no? El chisme vecinal, los temores, ¿no? Y esta necesidad de defenderse, ¿no? Porque el miedo, pues cuando lleva a actuar, pues ahí se vuelve más peligroso, ¿no? Que el miedo no solo es una sensación, sino también un modo de ser partícipe en la realidad. Sí, por lo menos en ese caso en concreto, ¿no? Porque, bueno, también pienso en este otro lado de lo que genera el miedo, de las acciones, sí, de lo que se puede generar, no solo en términos de accionar, como en este sentido del linchamiento, o de paralizarse cuando hablamos, por ejemplo, de una situación de terror como en la dictadura, sino también de estos otros miedos, como el miedo a habitar en la Ciudad de México, pero concretamente pensaba en el feminicidio. Que ese miedo también lleva a actuar. Sí, justamente lo que decía al inicio de no se trata solamente de paralizarse, sino que también muchas veces lo que genera es resistencia, múltiples formas de resistencia, eso por decir algo, ¿no? Pero no solo hacerlo a lo mejor de forma colectiva, a veces individual, a veces en lo cotidiano, a veces en lo político, ¿no? En lo político colectivo, pero bueno, múltiples formas en que esto sucede a partir del miedo, ¿no? Y que acá es como muy interesante porque al menos me llega esta idea de que, o sea, no es como tampoco para desestimar lo que uno siente, ¿no? Ni mucho menos, pero el miedo en cierta medida se cubre como una especie de, o funge, me parece, como una especie de ay, ¿cómo le llamaré? Pues sí, como de velo para encubrir situaciones más amplias, ¿no? Es decir, o sea, feminicidio, ¿no? O sea, uno toma clases, o sea, uno siente este miedo, ¿no? Lo refuerza, ¿no? Lo relabora, y ahí dice, bueno, pues me lleva a actuar, voy a tomar clases de kickboxing, pero no, o sea, uno queda, bueno, pues está quedando en lo superficial, ¿no? Porque no hay, puede que sí, ¿no? Pero no siempre se acompaña de una crítica. Lo mismo de los linchamientos, ¿no? Uno siente miedo, bueno, pues se cierra la cuadra, ¿no? Se le pone una malla electrificada o un cerco vegetal. Ah, eso es súper interesante, lo de los cercos vegetales de seguridad. A la casa, ¿no? Pero, o sea, uno no se está cuestionando y acá es como crítica cuando uno cae en eso, o mínimo para llevarlo a la par, ¿no? Porque pues también no es de, bueno, quédate en la indefensión y no hagas nada, ¿no? Claro. Pero sí es una manera en que se desestima y se evita hablar de problemas más amplios, ¿no? Como que, pues sí, justamente, ¿no? O sea, las desigualdades, ¿no? La cultura machista y, bueno, por señalar solo un par de problemáticas que sí son estructurales, al menos en el contexto mexicano, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, ahí creo que se quedan un montón de cabos sueltos que hace falta seguir pensando. Uh-huh. Y bueno, incluso pensando ahora en la temática del miedo, pues tan solo hemos abordado unas cuantas, pero yo creo que se puede seguir hablando de un montón de situaciones y de ejemplos, desde los más simples hasta los más complejos. Nos falta el del miedo a la muerte. Ese lleva uno solo. que bueno, a lo mejor un poco
para ir cerrando, que quería plantearnos una pregunta, pero antes de eso no sé si querías agregar algo. No, está bien, plantéala. Pues, ¿qué onda con el miedo a la muerte? No, bueno, pues sí, o sea, identificamos y hemos hecho como énfasis en solo un aspecto de este mosaico, ¿no? Pero después del miedo, ¿qué? O sea, ¿qué hacemos? O sea, con esto que identificamos que suele ser como paliativo, ¿no? Pero tampoco podemos desestimar como la parte personal, y se pueden identificar que ciertos miedos, sobre todo los que tienen una base social, o bueno, más bien los que parten sobre todo de una cuestión social, son reproductores de inseguridades, de temores, de prejuicios. ¿Qué hacer con el miedo? Pues es algo que yo me pregunto y ahora nos pregunto. O sea, ¿hacia dónde? ¿Habrá por ahí algún... Yo creo que esa pregunta definitivamente desborda. No sé si es posible responder incluso. O sea, yo pensaba que ahora no creo que dé para responder, pero incluso no sé si pueda ser respondida. Sabes que sobre todo porque pasa por la parte de la sensación, ¿no? Y, o sea, lo que hablábamos, ¿no? De que uno lo experimenta individualmente y en ese sentido pues es algo incuantificable, ¿no? Y uno a veces quiere desestimar como el hecho del miedo o decir, no, es puro humo, ¿no? Que también lo que se dice, ¿no? En el sentido de decir no es la gran cosa, ¿no? Pero la verdad es que sí lo es. Y que pues marca, ¿no? Marca rumbos en nuestra vida, marca acciones, marca sentires, marca cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo nos vamos constituyendo como personas, ¿no? Lo hablábamos, por ejemplo, con lo de las niñas y adolescentes. Entonces, pues, después del miedo, esa creo que es una pregunta que se queda, ¿no? Para seguir pensando. Sí, me parece que sí, que es importante pensarlo. Pues sí. Entonces, pues bueno, pues hasta aquí le dejamos. Ese creo que sería... Acá, ¿sabes qué? Ahora pienso en una de las posibilidades. O sea, el aspecto, no voy a individualizar ni mucho menos, pero siempre el aspecto del diálogo, ¿no? O sea, un poco lo que estamos haciendo como para ir cerrando, ¿no? Creo que ese sería como un primer parámetro para preguntarse sobre esto que estamos viviendo y hacia dónde nos llevamos. Creo que esta elucidación precisamente de lo que nos provoca una determinada situación es lo que nos puede llevar a modificar y responder, ¿no? O al menos constituirnos de una manera diferente. Y pues yo lo dejaría por ahí. Seguro hay muchas cosas más, ya se les ocurrirán, pero bueno, pues no sé si quieras agregar algo, hacer los anuncios parroquiales. No tenemos anuncios parroquiales aún. El anuncio parroquial número 1 es que no hay anuncios parroquiales. Sí, ¿verdad? No, creo que de momento no tenemos. Entonces, pues bueno, solamente pues sería agradecerles por a quien haya llegado hasta acá, por escuchar. Su estampita de fan destacado, ¿no? Su estrellita en la frente. Sí. No, pues gracias. Siempre es muy chido platicar contigo. Y pues bueno, ya nos veremos en la próxima. ¿Te parece? Me parece.